Bueno amigos, estamos aquí en esta segunda parte de la sección de este nuevo proyecto que tenemos comentario en la noticia, análisis de los periódicos de circulación nacional a través de lo que ha acontecido con la elección del partido Morena a través del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hemos invitado a nuestro director Gerardo Said. Gerardo, muchas gracias por venir, te agradezco de sobremanera. ¿Qué tal, Carlitos? Que participes, te distraemos un poco de tus actividades dentro de la producción del proyecto 2013. Pues Gerardo, queremos en primer lugar agradecerte que nos des esta oportunidad de hacer los comentarios durante un periodo hasta que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, o quizá dentro de su mismo proyecto, pues podamos comentar todo lo que está sucediendo, porque ha sido una nueva estructura histórica en el mundo, que lo están comentando en el mundo entero, de la elección de un liberal, pero además de ello un nacionalista y sobre todo un hombre de izquierda como lo es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál sería tu comentario, Gerardo? Pues son varios. Lo primero es agradecerte que me invitas a comentar la noticia aquí en tu programa. Quizá algo muy destacado sea en esta frase, la cual compartí en una nota que subí en la editorial de nuestro sistema de noticias El Mundo Holístico, que dice: ganó la democracia, ganó México, porque estamos avanzando de la partidocracia a la sociocracia. Y el hecho de que se cambie el estilo de la forma de gobernar, pues esto implica una muy buena cantidad de cambios. De lo primero que se vuelve evidente es que el estilo de gobierno siempre había privilegiado a los grupos oligárquicos, a los grupos hegemónicos, con los cuales se hace un cogobierno. En el caso de Andrés Manuel, lo que apunta, lo que parece ser, es la sociocracia, en donde invita a su gabinete a destacados líderes y actores dentro de los ámbitos para formular una serie de estrategias tomando en cuenta aquello que se debe de realizar por parte del gobierno, que es privilegiar a los grupos sociales de las bases, de los trabajadores, de los campesinos, de la clase media, y pues esto lo hace un gobierno de un estilo centro-izquierda. La partidocracia está por renovarse en México, porque pues lo que se mostró con evidencia debido ya a los resultados, aquí tengo el documento que va al 94% ya de lo escrutado, pues han quedado bastante disminuidos ante la altísima participación del voto hacia Morena, que si nosotros analizamos cuál es la génesis de Andrés Manuel y de este partido que él forma en un corto pues plazo, porque estamos hablando de casi 8 años de una intensa labor de calle, casi todo este último sexenio y la mitad del anterior, pues es inusitado que un partido político engruese tanto en sus estructuras de base como en las ejecutivas del Comité Ejecutivo de Morena, un partido en un ascenso tan vertiginoso. Pero los orígenes son priistas. Entonces aquí lo que vale la pena ya comentar es que con un antiguo modelo está ejerciendo rutas con una ambiciosa, digamos, un destino de izquierda. Si nosotros leemos aquí los votos, ya el 94% escrutado, el 53% de la votación ya le favorece a Andrés Manuel. Anaya es el siguiente con un 22.5% y Meade del PRI al 16.4%. Pero si analizas estos números, estás hablando de más del doble. Y para el PRI pues es una vergüenza que después de ellos venir realizando una carrera política casi de, yo te diría, de 60 años, pues ahora caen casi al 15% de la preferencia del electorado,
contra un 55%, es decir, una quinta parte de la preferencia electoral. Entonces esto arranca una serie de reflexiones interesantes en relación a que la sociedad se ha volcado a las urnas en un ya basta de todo este estilo de gobierno en donde siempre se privilegió y a veces hasta con descaro el gobernar solamente para los intereses de los políticos y de los grupos oligárquicos a los cuales representaron, ya sea en alianza o ellos con el PRI. Esto denota que, como el mismo Meade lo dijo, reconociendo de manera muy decente, tan pronto terminó pues de realizarse el primer conteo por ahí de las 9 de la noche, reconocer y felicitar el triunfo de Andrés Manuel. Lo mismo salió Anaya un poco después a felicitar y reconocer a Andrés Manuel. Pues no les quedaba de otra, puesto que habían ellos ya tenido informes del PREP hasta ese entonces, antes de que saliera el consejero presidente del INE a declarar ya como vencedor el reconocimiento de la victoria de Andrés Manuel. Entonces, este margen tan amplio deja fuera cualquier duda, obviamente, del proceso electoral, lo que no se había logrado en dos ejercicios anteriores, y por ello, pues, también dejarle a Andrés Manuel una enorme responsabilidad para darle curso a este activismo de la sociedad e incorporarlo a sus programas, a sus estrategias y proyectos. Si de nuevo hacemos un sondeo sobre cómo quedan las distribuciones de las cámaras alta y baja, de nuevo vuelve a ser un mayoriteo por parte de Morena. O sí, sea, claro. Si hubiera duda de la sociedad para darle la presidencia a Morena y después hacer una compensación hacia otros partidos, no ocurre. Es decir, la sociedad de plano vuelca sus intereses hacia esta promesa, esta apuesta distinta de gobernar, como él mismo lo dijo en el Estadio Azteca, y lo vuelve a confirmar en su discurso en el Hilton y también en la plancha del Zócalo, el gobernar para la sociedad, dejando atrás el gobernar solamente para una clase privilegiada. Llama la atención porque esto pues nos habla de un estilo de gobierno socialdemócrata, y la socialdemocracia pues hayan tenido sus quehaceres en Europa, y pues en América pues ha sido radicalmente criticado porque esto genera candidatos oligarcas, como es el caso de Maduro en Venezuela, pero pues ahí está. Ojalá que sepa gobernar con estas aspiraciones centro-izquierda y generar una serie de estrategias que no estamos acostumbrados en México, puesto que se ha venido gobernando con el centro y después el centro-derecha. Ahí está Vicente Fox, que en su vida soñó los números que trae Andrés Manuel, y luego como el regreso del PRI con Peña Nieto pues fue pues muy distante de lo que se prometía al inicio, y pues los números nos echan de ver. El alza de los precios de cualquiera de las canastas básicas, los insumos de los indicadores como la gasolina, y sobre todo pues los miles de muertos en este sexenio del narcotráfico. Entonces todo esto deja ahí abierta una nueva etapa para México, un nuevo estilo de gobierno, y pues ahora habrá que darle esta expectativa, al menos en esta etapa, y cada quien cumplir desde sus trincheras en el sector que cada quien le toca trabajar, y pues ahí será el seguir puntualmente todos estos momentos. Quedan 5 meses de entrega-recepción, y pues no es lo mismo el hacer una arenga pública con expectativas, con un plan de trabajo. El plan de trabajo que presentó de alguna manera es interesante, pero no logra convencer a los técnicos, sobre todo de economía, de cómo van a generar los recursos que él promete, como ya lo hizo hacia los adultos mayores y hacia los jóvenes,
con estos bonos de cobertura nacional, con este acceso de cobertura también para la salud y también a la educación. Todo esto se antoja muy bueno, pero como dicen los analistas, para todas estas promesas se requieren recursos. En dado caso, lo que él dice, la reorientación del gasto. Él dice que solamente basta administrar bien para que alcance ese dinero, pero yo creo que los economistas saben muy bien que desarrollar un gasto sin un sustento solamente genera inflación o números falsos, y en el peor de los casos el distraer en los motores de la economía un ejercicio del presupuesto que debe de ser pues distribuido de una manera responsable, así que no está fácil. No, bueno, yo creo que hay algo que ya había previsto en esa economía, como tú lo acabas de mencionar en estos momentos, el ahorro de 500,000 millones de pesos a través de quitar a todos aquellos que tienen excesos de sobremanera, ¿no? Sí. Pero sí tiene razón en el aspecto del futuro de la economía frente al mundo. La Organización de Capacitación y Desarrollo de la Economía también va ya a implantar, ahorita no se ha abierto la expresión de qué va a pasar con la economía de México. Sin embargo, hoy en la mañana el mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador habló de que se mandaron ya a una serie de emisarios para el presupuesto de 2019, Sí. y evidentemente algo debe haberse tratado con el presidente Enrique Peña Nieto para que tenga licenciado Andrés Manuel pues la libertad absoluta de ir haciendo los planteamientos de lo que acabas tú de decir en estos momentos. Evidentemente la transformación, el mundo está muy inquieto por la llegada de un hombre de izquierda con pensamiento nacionalista, como tú lo dijiste, y sobre todo pues los proyectos a través... A mí lo que me dejó muy impresionado, Gerardo, fue el hecho de que él prácticamente en el momento mismo de iniciar la campaña hacia la presidencia, él ya tenía toda la estructura de lo que va a ser su gobierno, con gente muy preparada, como lo acabas de decir. Muy fuerte los últimos 6 meses integrando una propuesta de cartera. Y sí fueron llamados a su gabinete de arranque personas muy destacadas, todas ellas, activistas, diputadas, senadores, personalidades dentro de los estudios académicos, dentro del Poder Judicial de la Federación, etc. Y pues esto habla que cuidó de alguna manera que la respuesta hacia esta expectativa que la sociedad buscara con su equipo de trabajo estuviera a la altura. Yo creo que en ese sentido sí es interesante la propuesta que presenta, y vuelvo a lo mismo, es decir, iniciar un gobierno con tantos actores y tantos intereses en contra no está fácil, pero por lo pronto ha sido muy cuidadoso. Eso me ha gustado mucho en su discurso, dándole pues un reconocimiento al presidente de no meter las manos en el proceso, hablando de que no va a ser un equipo de entrega-recepción hasta que el INE le entregue su constancia oficial, y también recibiendo muchos espaldarazos de líderes y presidentes de otras naciones. El que más me llama la atención es el de Donald Trump, porque no ha habido en este devenir de la toma de posesión de Donald Trump, que ya va para más del año y meses, ningún tuit de nada que se pueda pronunciar por parte de él a favor de un protocolo de un proceso de México, en este caso el gobierno de Peña Nieto. Y el primer telefonazo y el primer Twitter es: reconocemos que las elecciones han sido limpias, reconocemos que estamos dispuestos a colaborar, y la llamada después de Donald Trump en la Casa Blanca, en el Salón Oval, es contar con el respaldo y reconocer que la legislación en materia de la frontera de México es más avanzada que la de Estados Unidos, y que estaría dispuesto a trabajar de manera conjunta para lograr unas leyes de beneficio común. Fíjate cómo cambió ya el discurso de Donald Trump, totalmente apoyándolo. Obviamente le habló Maduro, le habló el presidente de Canadá, le hablaron los líderes más importantes ya de Europa, recogiendo en unas cuantas horas ese apoyo. Entonces yo creo que en todo el mundo y la sociedad de México
es muy claro que como se venían llevando las acciones y las decisiones de la política, iban por mal camino. Entonces, pues interesante lo que Andrés Manuel ha venido pulsando, que es orientar esta fortaleza de las fuerzas de los sectores sociales hacia cómo pueden integrarse en un protocolo, en un proceso de Estado, en un proceso de gabinete, en un proceso de gobierno. Y pues, insisto, no va a ser nada fácil. Y bueno, interesante lo que estaba pasando en las últimas horas en México, muy conmovedor. Estuve dándole puntual seguimiento a las respuestas de la sociedad en la calle, en los trayectos, desde la salida de su casa, ahí, la casa de gobierno, la casa de la campaña de Morena en la Roma. Y fue bien interesante cómo esta respuesta popular le hacen a él tomar ese pulso de un visto bueno, que no es un cheque en blanco, sino es más bien la posibilidad de instrumentar, como él mismo lo dice, una serie de estrategias tomando en cuenta los proyectos que se van a ir preparando, pero no habíamos visto en el México de los últimos, por lo pronto, 30 años, esta respuesta social ante un candidato. Fíjate que acabas de tocar uno de los temas, amigos, que a mí me ha llamado mucho la atención, así como lo dijo Gerardo, de seguimiento puntual de la salida de Andrés Manuel desde el triunfo y en donde quiera que él va. Sí. Él dijo algo muy importante: no necesito seguridad, el pueblo es el mismo que me cuida. Gerardo, yo quiero preguntarte, tú como psicólogo, ya que tocaste el punto de una sociedad, ¿a qué se debe el hecho de que el licenciado Andrés Manuel en menos de 8 años haya llevado prácticamente Morena al poder? ¿Cómo ha reaccionado el sistema social de este país, la psicología, en donde se ve que es un líder a ultranza Andrés Manuel López Obrador? Bueno, tiene seguramente buenos estrategas, y lo que vino desarrollando es el poderle dar espacio a un sector de la sociedad que está inconforme. Entonces, en el momento de él instrumentar una promesa para todo ese gran volumen de sociedad en varios sectores que no están de acuerdo con este estilo de gobernar que tiene ya 18 años, podemos hablar del salinismo, neosalinismo, neoliberalismo, todos estos ismos que van al centro derecha, él los ha logrado orientar para generar una bolsa, y es un capital político que no fue diciéndolo obviamente, pero sin decirlo tácitamente les habló a estos sectores inconformes, que son un gran volumen, y es algo que no aprovechó el gobierno de Peña Nieto en un sentido realmente auténtico y popular, porque por un lado tú hablas de ciertos alcances, pero realmente les estás hablando al empresariado y a los grupos oligárquicos, pero por otro lado totalmente no tienes unas respuestas para la sociedad en amplio. En cambio, Andrés Manuel lo que logra orientar es un descontento, una desilusión, a veces hasta coraje, con algunos hechos que fueron presentándose en los últimos 6 años que son completamente de dar vergüenza, como los excesos de los gobernadores que han acabado en la cárcel, como este asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que pasaron por varios espacios de indagadores, incluso ahora el último hasta un fiscal que no tiene, un grupo que se convierte en un fiscal que no tiene constitucionalmente ninguna garantía de que lo que presente sus indagatorias pueda ser tomado por ningún tribunal. Entonces ya son excesos en términos de cómo gobernar con una orientación para favorecer solamente a ciertos grupos, y la sociedad acumuló a lo largo de los años un descontento, y Andrés Manuel capitaliza ese descontento en términos de una orientación social de algunos aspectos que él dice, porque lo ha venido diciendo de manera muy constante, será para el beneficio de los grupos
sociales de base de un país como el nuestro, que durante tantos años ha sido sentido en el caso de no tener presente justicia expedita, actos de corrupción que rayan en el cinismo, y si todo esto se va pulsando, se va orientando, pues ahí tienes un capitán político. Yo creo que el hecho es haciendo los análisis muy importantes de lo que estás comentando a través de esta pequeña historia, porque me atrevo a decir pequeña historia, en menos de 5, 6, 7 años, casi prácticamente en la tercera candidatura llega al poder el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Sí es importante lo que estás diciendo, porque vamos a ver ahora la reacción del Mercomún Europeo, Sí. del Banco Internacional, del Banco Mundial y la economía. Ya diste la respuesta a través de lo que está haciendo el señor Donald Trump. Creo que Donald Trump, con la respuesta que envió, está haciendo el trabajo cuidadoso, porque no sabe la estructura de Andrés Manuel, sobre todo porque es un tipo muy inteligente en la política, y sobre todo ha estado haciendo el seguimiento de las acciones de Donald Trump. Pero fíjate cómo afrenta a líderes del mundo como los chinos o el señor presidente de Corea del Norte, y en cambio Andrés Manuel le da el espaldarazo. Esta es una carta blanca de nuevo para que Andrés Manuel también sea muy cuidadoso en cómo va a tratar también al gabinete de Donald Trump. Incluso ya se pronunció el jefe del gabinete de Donald Trump de visitar pronto a México para establecer un grupo de trabajo. Fíjate, el trato es bien distinto. Totalmente. Y no creo que Andrés Totalmente. Manuel sea tan irresponsable para generar una oleada de choque. Yo creo que al No, de contrario, ninguna manera no lo va a va a hacer. buscar establecer una serie de diálogos para buscar acuerdos de un beneficio, como él ha dicho, con dignidad, pero también con inteligencia en avanzar de manera mutual. Entonces yo creo que aquí hay una señal bien clara de que al grupo que estaba en el poder, desde el grupo que está Donald Trump trabajando, no había definitivamente ningún acercamiento y ningún acuerdo, porque constantemente era golpeando a través del tweet de Donald Trump en todos los ámbitos. Y fíjate cómo la primera llamada y los primeros ya signos que manda el gabinete de Donald Trump para acá es todo el apoyo, es completamente un cambio. Sí, totalmente el cambio, claro, el señor Donald Trump ha visto que hay una respuesta. Sin embargo, repito lo que dije hace un momento y tú ya lo acabas de tocar también, de las felicitaciones de parte del mundo con la izquierda mexicana. Sí. Yo considero que esta izquierda va a ser la renovadora. Hay muchos miedos, como lo escuchamos en el programa anterior, lo que dijo la compañera, Sí. pero sí hay gente molesta, pero no se dan cuenta que hubo 26 millones, prácticamente el 53.8% de votación, que ya lo decías tú hace un momento, la gente está harta de lo que está sucediendo. Pero las gobernaturas también, es decir, ya aquí ya no era tan importante quién estaba como candidato a las gobernaturas, están votando no por los candidatos, sino por el partido. Sí, claro, Otra vez. es el cambio. Hay dos problemas. Es el caso de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué experiencia tendrá él como político para un estado tan complejo como es Morelos, cuando viene sí de una gobernanza muy pequeñita del municipio de Cuernavaca? Sí. Que si quieres tú es el que tiene más presupuesto y más complejidad, Sí. pero aún así el señor Cuauhtémoc, que mete muy buenos goles y que hace su Cuauhtémocha y todo eso, no se le veía participar en las reuniones de gabinete en Morelos, no se sentaba a gobernar, sino más bien tenía un equipo que por él tomaba las decisiones. Se le vio ausente pues, fácil la mitad de su mandato. Con una persona así, ahora va a tener en sus manos las decisiones de todo un estado. Yo creo que... Entonces, no están votando por Cuauhtémoc, están votando otra vez por Morena. Tienes razón, porque ahora considero a través de esta elección que nos sorprendió de sobremanera, que ya hasta Maradona habló de Cuauhtémoc Blanco. Hay un hecho que va a ser determinante. Es evidente que Andrés Manuel le va a mandar gente muy preparada para que no desbarre y no dé patadas
para no llegar al gol, sino para salir de la portería y que se vaya él a salir de la portería. Tiene Karina ahí unas interesantes estadísticas, si quieres podemos analizarlas, las que tú consideres que son de hecho, interesantes y sobre todo actuales, ¿no? Porque hay unas que sí son pasadas. Por lo pronto, mira, en esta madrugada, Cuauhtémoc Blanco va adelante con el 52.4 en Morelos. Obviamente decimos que van las tendencias porque hasta que no se entreguen las actas, pues no es el conteo, pero aquí sí va al 94. En Morelos, pues Morena. En Chiapas, Rutilio Escandón, el 39.8%, y en Guanajuato, el bastión panista sigue dominando por Diego Sinue con el 49.8%, porque Guanajuato, acordémonos que siempre ha sido tradicionalmente del PAN, entonces ahí no hay nada raro. En Tabasco, Adán López, de la misma coalición del ganador de la presidencia, lleva la delantera con el 61.4%. En Veracruz indican que Cuitláhuac García tiene la delantera por el 43.7%, mientras que Miguel Ángel Yunes el 38%, y ahí queda muy mal, obviamente, la familia política de Yunes. Parece que ya se dio hace rato, perdón que te interrumpa, ya se dio hace un momento que Yunes, hijo, ya había sido derrotado. Exacto. En ese caso. Pero esta otra vez es una crítica muy concreta, que aunque le metan dinero a la campaña, porque lo tienen, la sociedad se pone muy abusada y dice, con todo y tu dinero yo salgo a votar. Y esto pasó en Veracruz y en el Estado de México, que es de llamar la atención. Escucha la cifra: 70% de participación ciudadana, rompiendo los datos históricos de la participación en un ejercicio electoral de este nivel. Tenemos un problema en Puebla también. Así es. Se dio la misma vertiente, Gerardo. Pero no es el caso pues más complicado, que ya se tratará en tribunales del mismo Instituto Electoral, porque ahí Marta Erika Alonso, de Por Puebla al Frente, lleva delantera por un 38%, y en donde el avance del conteo va al 98%, y Miguel Ángel Barbosa un 34%, es decir, hay menos de 5 puntos de diferencia. Y ahí sí se pueden generar alegatos en términos de revisar las actas de escrutinio, revisar cada una de las casillas, sus actas que estén bien firmadas y que no haya elementos raros, que no creo. Sí está cerrada la preferencia, y bueno, de ahí seguramente los inconformes harán su paso hacia el Tribunal Electoral, pero salvo el caso de Puebla, que no hay una diferencia muy grande y que sí se pueden presentar alegatos, en Yucatán el PREP registra fallas en la mañana y en la tarde y señala a Mauricio Villa, candidato del PAN, como ganador, pero la diferencia también no es tan alta entre uno y otro, es decir, el 39 contra el 36, también hay 5 puntos de diferencia. Cuando los candidatos están punteando con menos de 5 puntos, cualquiera de los dos podría alegar que son ganadores, y ahí siempre se van a tribunales para revisar puntualmente, y esto tomará algunas semanas para que los instrumentos que marcan los códigos jurídicos y del proceso electoral por el INE vayan haciendo el desahogo de las famosas pruebas. Pero salvo estos dos casos, que son Puebla y Yucatán, pues ya todo lo demás está en Morena. Sí, la preocupación era Veracruz. Hoy hubo declaraciones con la intervención del mismo gobernador, padre del candidato, y evidentemente lo que acabas de mencionar de Puebla. Hoy en la mañana el candidato por parte de Morena dijo que era imposible que esa cifra se diera. Estoy repitiendo lo que dijo en la contrarrespuesta cada uno de ellos. Bueno, pues aquí está la parte. Ese es el Estado de México, todo es Morena, y salvo este municipio, este es el PRI y el PAN. O sea, este es el mapa de los resultados ya al 90%, y vemos como sí hay una preferencia del Estado de México hacia Morena, que son estados que son representativos de lo que es la realidad nacional. Entonces sí esto ya no es un voto de castigo, Carlos, esto es un voto de una preferencia por una orientación distinta para gobernar. El cambio de México, desde el punto de vista psicológico, aquí tenemos otro que es precisamente, Cari, si nos quieres hacer el favor de poner esta de la República Mexicana para ver hasta dónde llega la propuesta, que fue lo que comentó el candidato a gobernador en el estado de Puebla. Dijo, es que no es posible
que en toda la República Mexicana el dominio de Morena ha sido absoluto. Y aquí lo tenemos, amigos, vean ustedes, y dijo el candidato de Puebla que no era posible que se diera una cifra, como tú lo dijiste, de 5 puntos, 4 puntos encima de ello, que iban a pedir una revisión total, y estaba, es más, hizo hasta calificativos del Instituto Nacional Electoral de Puebla, Sí. sobre todo habló del gobernador todavía, Mira. y aquí tenemos precisamente el área cubierta de Morena, que es la respuesta a lo que ha sucedido en los últimos años, Gerardo. Pues esto nos habla muy claro, amigos, de la preferencia del electorado, del mapa nacional, en cuanto a las zonas de participación, dándole pues una preferencia ya de un orden significativo, mayoritario a Andrés Manuel López Obrador. Para la Ciudad de México, que siempre venía siendo perredista, de nuevo es este cuestionamiento de la partidocracia hacia la sociocracia, en términos de cómo los partidos que tenían sus preferencias electoreras bastante bien dominadas, pues ya las perdieron. En el caso de la Ciudad de México, de nuevo Claudia Sheinbaum, que viene del equipo cerrado de Andrés Manuel, logra el 47% del voto, contra una Alejandra Barrales de una coalición del PRD con el 30.91% y Miquel Arriola con solamente el 12%. De nuevo se replica la distancia nacional, sí, totalmente, el Distrito Federal la vuelve a replicar, pero 10 puntos de diferencia son muchos. No, y sobre todo entre el primero y el segundo. Tú lo mencionaste en el principio de tu intervención, Gerardo, el hartazgo de la gente que ya no quiere saber nada de quienes han depredado económicamente al país. Pero yo creo que hay algo... Chiapas, el 39 contra el 21 del Partido Verde, Guanajuato, el 49 por el 24 entre Morena, ahí está ganando en Guanajuato el PAN, la alianza del PRD contra Morena, ahí sí es al revés, en Guanajuato ya lo habíamos comentado. En Jalisco, el encuentro social de Enrique Alfaro va al 39 arriba, es el caso que no gana Morena porque tiene el 24%, es decir, hay casi 18 puntos de diferencia. En Morelos, ya lo habíamos comentado, fíjate la cifra, Cuauhtémoc Blanco barre con el 52% y el candidato más cercano solamente un 13% que es el candidato del PAN, Víctor Caballero. Esas son las enormes distancias en escenarios que son bien interesantes. Marta Erika Alonso del PRD está al 38 con Luis Miguel Barbosa, que está peleando su inconformidad porque ya insistimos, hay 4 puntos de diferencia. En Tabasco, de plano, Adán Augusto López de Morena al 61% del PRD con Gerardo Rovirosa, y de plano el PRI se va al 11%. Veracruz, Cuitláhuac García de Morena, 43 contra 38, bastante amplia, casi 10 puntos de diferencia. Y en Yucatán, el PAN con Mauricio Vila tiene 39, poca diferencia. Se sugiere que puede haber ahí una inconsistencia y que se vayan a tribunales con Mauricio Saui Rivero, el 36%. Pues ahí tienes. No, pues, a ver si amigos, tienes el mapa de diputados. Verdaderamente senadores. interesante, amigos. Estamos ya en el último minuto de este programa y bueno, vamos a comentar esta última etapa. Sí me gustaría, en el momento que pongan esto, Gerardo, una conclusión de parte tuya de esta oportunidad de tener comentario a la noticia de lo que ha sucedido a través de esta elección con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Aquí estamos viendo... Sí, son los puntajes de la encuesta de salida para la Ciudad de México, que ya marcaban en la misma noche del domingo, aunque hoy es martes, ya 48 horas ya está muy claro al 90 y tantos %, pues se lo llevó Claudia Sheinbaum. A ver si tienes el mapa de cómo quedó senadores y diputados, lo más cercano que tengas, cómo está la distribución de curules. De mis primeros comentarios de cierre es Beatriz Gutiérrez Müller, que pues es la segunda esposa de Andrés Manuel, en donde siempre se ve bastante bien, muy tranquila, muy segura, muy cerca de Andrés Manuel.
va con él en el coche, va con él a los discursos, también él dándole su lugar con un lenguaje corporal que nos habla de que sí, definitivamente es un apoyo y está cerca, a diferencia de Donald Trump, que Melania siempre estaba un paso atrás y al lado, ¿no? Su lenguaje corporal es bien distinto, aquí no. Esto habla bien de Andrés Manuel y también el trabajo de ella, cumpliéndose el adagio que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Aquí sí se cumple, muy preparada, ha escrito más de 8 textos, está estudiando ya el doctorado, es decir, una personalidad en términos académicos. No, y se ve en su rostro como Sheinbaum, que son gentes académicas con una preparación bastante fuerte. Sí. Y evidentemente yo me atrevería a decir que, como tú lo dijiste hace un momento, detrás de un hombre hay una gran mujer, y evidentemente se ve la respuesta de participación en todas las acciones, en la campaña que realizó el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y aquí tenemos, Gerardo, la parte del Senado. Así es. Tenemos prácticamente en la zona norte, donde vemos algunos México al frente, todos por México, que vemos en la zona de Yucatán. Juntos haremos historia, que prácticamente cubre, o sea, la mayoría del Senado y la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, prácticamente todas las acciones del licenciado Andrés Manuel López Obrador van a ser autorizadas por el propio Senado. Evidentemente vamos a ver en su momento que hay restricciones. Gerardo, pues una conclusión de esta participación. Pues y lo la acción del programa lo que yo había de... comentado, como abrimos esta participación, que te agradezco me permitas compartir, esa nos ayuda mucho. No, pero esta es una proyección, más bien a ver si tienes resultados, porque las proyecciones muchas veces se separaron en algunos casos de cómo está distribuido. Ahí está, esa de colores de la Cámara de Diputados es ya de resultados. Bueno, es la primera parte, porque no termina todavía el conteo. El conteo, sí. Es el estilo de la participación de la sociedad que está eligiendo de la partidocracia a la sociocracia, con un partido nuevo que ya hemos comentado que en 8 o 9 años logró construir este ascenso, orientando precisamente esa inconformidad, este desatino que tiene la sociedad en general. Y pues para los gobernantes que están dejando el poder, ahí está la señal. Si no gobiernas para todos, te vas. Y justamente en las elecciones es el momento para elegir. No, pues ya se vio la respuesta de lo que sucedió en México. Y me da muchísimo gusto que no haya sido a través de un ejercicio de violencia, sino un ejercicio democrático, y eso le dan un punto bueno a nuestro sistema político, que en ese sentido ha avanzado mucho, para darle contención a toda esta fortaleza de pues sí, pienso diferente, voto diferente, me espero a las elecciones, y ahí doy mi voto de castigo, el voto útil, sí, prácticamente. Ahora ya no castigo, fíjate, es un voto de convicción por un cambio de sistema. Sistema político. Sí. Pues amigos, la verdad es que nos falta tiempo para este tipo de elementos. Gracias, Gerardo, te agradezco mucho tu participación. Pero además, Gerardo, quiero decirte que pues vamos a tratar los más diversos temas de lo que va a suceder con el licenciado Andrés Manuel López Obrador en la próxima etapa de los 5 meses antes de que tome poder, y vamos a ver estos cambios y vamos a ver cómo se va a reestructurar el nuevo gobierno de este voto por el cambio, Gerardo. Voto por el cambio más que un voto de castigo, porque pues qué maravilla que en una cultura civilista todos nos esperamos a, ok, así gobiernas, yo puedo tomar la definición el día de las elecciones, y el electorado en su amplia base lo ejerció. Pues amigos, muy agradecidos, queremos saludar a Rocío Ontiveros, Mine Herrera y Cristina, quienes nos estuvieron viendo a través de ello, y muchos más que nos estuvieron pues, escuchando en esto. Y bueno, pues el próximo martes estaremos probablemente entre las 2 y 3 de la tarde, amigos, hasta regularizar el horario correspondiente. Gracias a mi productora Karina, que siempre estuvo batallando ahí con el celular. Estuvo batallando ahí con nuestros elementos. Gracias, Karina.
Y pues amigos, nos vemos el próximo martes. Recuerden ustedes, los viernes estamos de 4 a 5 de la tarde, tertulia vespertina y nocturna. Muchas gracias nuevamente, Gerardo, por brindarnos esta oportunidad. Al revés, a Rocío Ontiveros, a Yandere Yelapa, a Hilda Real López, que dice que yo estoy convencida que sí fue un voto de castigo, pues también lo es. Guadalupe Min Herrera, Hilda Real, a Paula Char, que también estaban viendo este video de análisis sobre el comentario de la noticia que coordina Carlos Jiménez Hidalgo. Gracias, Carlos. No, pues gracias a ti, amigos. Nos vemos el próximo martes para seguir comentando a través de lo que nos dicen los periódicos y vamos a buscar la manera de transformar estos elementos para tener una noticia rápida y veraz de acuerdo a lo que dicen los compañeros periodistas. Y recuerden ustedes, cada uno de ellos, de lo que comentemos, llevará el nombre del periodista que escribió, que hay que darle el lugar que le corresponde a cada uno de los compañeros. No ser amarillistas, no connotar los rumores, ser responsables en cada una de las áreas que nos toca trabajar. Un nuevo formato de televisión a través de las noticias, amigos. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo martes. Y recuerden, viernes de 4 a 5 de la tarde, tertulia vespertina y nocturna.